¿cómo les va? Hoy vamos a ver la tercera clase de misiología. En la clase anterior hemos estudiado sobre el Antiguo Testamento y la misión. Hoy vamos a estudiar sobre el Nuevo Testamento y la misión. Capítulo 3. Nuevo Testamento y la misión. Jehová Dios es el Dios único. A través del Antiguo Testamento mostró su plan para salvar a la humanidad. El concepto misionero del Antiguo Testamento está formado por la fe en el monoteísmo de Jehová y la universalidad de salvar a la humanidad. En el Nuevo Testamento tuvo su cumplimiento mediante el mandato misionero de Cristo. En el Antiguo Testamento no hay un mandato misionero ni actividades misioneras. Pero el pueblo israelita cumplía su llamado de ser luz a las naciones, mostrando a Jerusalén a las naciones, símbolo del gobierno de Dios. Ellos cumplían con su misión mediante las actividades de conversión. Las actividades religiosas del judaísmo tenían que ver con actividades misioneras centrípetas centradas en Jerusalén. No se trataban de actividades misioneras centrífugas que enviaban misioneros a todas las regiones. Con este trasfondo, es necesario analizar el mandato misionero en el Nuevo Testamento. Primero veamos la misión en los tiempos de Jesús. El judaísmo promovía actividades de conversión. Esto se remonta hasta la ley de Moisés y el pacto de Abraham. Pero la ocasión directa de las actividades de conversión se aplicaron en la vida de cambios repentinos del período del cautiverio babilónico. Se encuentra en la nueva forma de ceremonia religiosa y estilo de vida. En el cautiverio babilónico, el pueblo israelita emplea una nueva ceremonia religiosa mediante el culto en las sinagogas, algo no imaginable en el pasado. Hubo un cambio de las ceremonias centralizadas en el templo de Jerusalén a los cultos en las sinagogas. La hasta entonces comunidad centrípeta centrada en el templo de Jerusalén experimenta un cambio mediante la vida del cautiverio. Surgen nuevas formas de actividades religiosas. Son las instituciones de sinagogas y cultos en las sinagogas. En Babilonia, los cultos en las sinagogas eran públicamente conocidas ante los gentiles. Israel es la luz de los gentiles, testigo de Dios Jehová. Mediante estas actividades ellos convertían a los gentiles. La institución de las sinagogas se estableció en la vida religiosa de los israelitas
a la par del culto en el templo de Jerusalén, incluso después de regresar del cautiverio. La vida del cautiverio babilónico fue un periodo de prueba para el pueblo israelita. Fue ocasión para remover las diversas impurezas de ellos y purificarse de la adoración a Baal, la religión nativa de Canaán. Por eso ese periodo ha funcionado para remover las impurezas. El periodo del cautiverio babilónico sirvió de ocasión para que el pueblo israelita se arrepintiera, desechara la religión de Baal y regresara a Jehová. Uno entre paréntesis, veamos la religión luego del cautiverio. Los israelitas que regresaron del cautiverio comenzaron a reconstruir el templo destruido. Luego de la reconstrucción del templo ofrecieron sacrificios. En ese tiempo se rendían cultos enfocados en la exposición de la Biblia aparte de los sacrificios. A través de los continuos cultos en las sinagogas, seguía habiendo conversos. A estos se les seguía enseñando la Biblia. Las sinagogas rescataban a los cananeos y cumplían la función de manifestar la luz de salvación a la sociedad de los gentiles. 2 entre paréntesis, actividades de conversión al judaísmo. Las actividades de conversión al judaísmo se remontan a los tiempos de Abraham. Se basa en la promesa de bendición y mandato de circuncisión dados a Abraham. Hasta los tiempos de su ancianidad, Abraham recibió el mandato de que todos los varones se circuncidaran. Génesis 17, 8 al 14. Incluso los esclavos y extranjeros que vivían en la casa debían ser circuncidados y ser aceptados como israelitas. Bajo este trasfondo, continuó la conversión de los gentiles. Se hizo más concreto a través de la vida del cautiverio babilónico. En los tiempos de Jesús, los fariseos y escribas estaban realizando las actividades de conversión. Estos daban importancia solamente a la circuncisión física, ignorando la circuncisión del corazón, y se jactaban de sus propias justicias. Los fariseos y escribas de esa época transformaron el plan mundial de Dios para la humanidad en una superioridad de la nación judía. 2. Veamos la misión que se manifiesta en los evangelios. La misión del Nuevo Testamento está profundamente relacionada con la crucifixión y resurrección de Jesús. El gran mandato misionero para las naciones del mundo fue dado por Cristo luego de su resurrección. No significa que el ministerio público de Jesús no tuviera relación con la misión mundial. La misión de Jesús se encontraba en el cumplimiento de la salvación de la humanidad perteneciente a Dios. Por eso hay que proclamar el Evangelio de Cristo. Y esto está relacionado con el gran mandato misionero luego de la resurrección. El ministerio público de Cristo y el gran mandato misionero no son independientes entre sí,
Se puede afirmar que es la idea que fluye en toda la vida de Jesús. Ahora veamos a través de los evangelios la actitud del cristiano hacia los gentiles. Si vemos en los evangelios, Cristo junto a los discípulos viajaba a las regiones de Samaria, Tiro y Sidón evangelizando. A través de estos acontecimientos podemos darnos cuenta cuál era la actitud de Jesús hacia los gentiles. Mateo 15:24, Marcos 7:27, Juan 4:22, Mateo 10:15, etc. Son las bases de lo que decimos. Para resolver este tema, debemos entender el contexto bíblico de por qué vino Jesús al mundo. Jesús vino al mundo para completar la salvación de Dios. O sea, el Señor vino para buscar a las ovejas perdidas. Las actividades del Señor para Israel eran las actividades para el mundo. La cruz de Cristo derribó el muro de separación entre gentiles y judíos. A través de la redención de Cristo, el plan de Dios comenzó a manifestarse de manera más concreta. Se llevó a cabo la gran vocación misionera de anunciar el Evangelio al mundo. 3. Veamos la misión que se manifiesta en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, como bien lo indica su nombre, es un registro misionero. Se registra abundante material desde la fundación de la iglesia primitiva hasta la evangelización a cada país. Los judíos vivían dispersos en varias regiones del Mediterráneo. Por eso continuaban con las actividades de conversión enfocados en las sinagogas. Entre paréntesis, veamos la misión de la iglesia primitiva. El mandato misionero de Hechos de los Apóstoles no tiene una noción temporal, sino geográfica. Se comunica la idea de desde Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. Esto nos muestra que nuestro deber misionero es para todas las regiones. A raíz de la conversión de Cornelio, la iglesia de Jerusalén evangelizaba a los judíos y hacía misión a los gentiles. Se requería de 4 etapas preparatorias antes de concretizarse el gran mandato misionero a los gentiles. Primero, a través del advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés, había que cosechar los primeros frutos del Evangelio entre los judíos provenientes de muchos países y los gentiles conversos. En segundo lugar, a raíz del martirio de Esteban y la persecución de los cristianos, se comenzó la evangelización en Judea y Samaria. Como resultado de eso, comenzaron a crecer las iglesias. En tercer lugar, el arrepentimiento y consagración de Pablo. A través de esto, siendo Pablo apóstol de los gentiles, se expande el Evangelio. En cuarto lugar, Cornelio y su familia reciben al Espíritu Santo y Pedro los bautiza. Esto resulta en aceptar oficialmente como la voluntad de Dios la misión a los gentiles.
Esto no solo significó la apertura de la misión a los gentiles por parte de la Iglesia de Jerusalén, sino un cambio histórico que avanzaba hacia el mundo de los gentiles. A través de las 4 etapas descritas, la Iglesia primitiva se esfuerza en la misión del Evangelio. ¿No fueron los apóstoles de la Iglesia de Jerusalén los primeros en adoptar una actitud activa al mandato misionero? Pero hasta la etapa preparatoria para la misión de Hechos 11:18, podemos notar la intervención activa del Espíritu Santo. Por eso podemos saber que la misión se lleva a cabo por la obra soberana del Espíritu Santo. Hecho de los Apóstoles también es llamado Hecho del Espíritu Santo. 2 entre paréntesis, misión de la Iglesia de Antioquía. Es muy significativo que la Iglesia de Antioquía comisionen a Pablo y Bernabé como misioneros a los gentiles. Podemos resumir la explicación del siguiente modo. Primero, se desarrolla una nueva situación en la historia del cristianismo. Es la ocasión para cumplir el mandato de ser testigos hasta lo último de la tierra. Segundo, es la apertura de la misión mundial y la ejecución de la misión a través de Pablo, criado en la cultura griega. Pablo podía hablar libremente el hebreo y griego. Estaba preparado para la comunicación eficaz para la misión transcultural. Tercero, la Iglesia de Antioquía, siendo una iglesia que recibió la misión, es la que realiza la obra misionera. La Iglesia de Antioquía, siendo una iglesia formada en campo misionero, creció rápidamente y llegó a ser una iglesia misionera. Cuando una iglesia que recibió la misión crece hasta ser una iglesia misionera, puede cumplir correctamente su función misionera. Solo esta es la forma correcta de iglesia que enseña la Biblia. La iglesia misionera es la iglesia verdadera. El hombre que hace misión es un verdadero cristiano. 3 entre paréntesis, veamos la comprensión misionera de Hechos de los Apóstoles. A través de la misión que aparece en Hechos de los Apóstoles podemos saber cómo entendieron los apóstoles la misión. En primer lugar, el entendimiento misionero de Pedro. A través de la expresión todos los pueblos de la tierra, Pedro tiene en mente la futura misión a los gentiles. Esto está directamente relacionado con la gran comisión de Mateo. Pedro entendió la misión como la ejecución de la salvación de todos los pueblos de la tierra. En segundo lugar, la comprensión misionera de Santiago, el hermano menor de Jesús. A través de las actividades misioneras de Pablo, aumentaron el número de las iglesias de los gentiles. Y surgió el debate de la circuncisión. Para resolver este problema se organiza el Concilio de Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé enfatizan la bendición de la salvación que estaba ocurriendo entre los gentiles. Santiago, el hermano de Jesús, indica que no es necesario obligar a los gentiles creyentes a circuncidarse.
El versículo problemático aquí es Hechos 15:16. Reedificaré la casa de David que está caído. Es una cita de Amós 9:11. Esto enfatiza que la misión a los gentiles tiene su base en el Antiguo Testamento. En tercer lugar, Pablo. En muchos sermones de Pablo trata el tema de la misión a los gentiles. Según el sermón predicado en Antioquía, la misión a los gentiles es testificada en el Antiguo Testamento. La motivación misionera es la obediencia al mandato de hacer misión. Mientras que Pablo misionaba en Roma, cuando los judíos rechazaron el Evangelio, declaró que se iría a los gentiles. En este sermón se describe el contraste entre el rechazo del Evangelio por parte de los judíos y la aceptación del Evangelio por parte de los gentiles. La misión de Pablo fue una obra de apertura para la misión mundial. Pablo trabajaba teniendo un trasfondo de profunda observación de la misión transcultural. El escritor de Hechos de los Apóstoles señala que Pablo viaja a Roma por obediencia al mandato. En la epístola a los romanos se describe el futuro de la misión del cristianismo. 4. Observemos la misión de la Gran Comisión. El escritor del Evangelio enfatiza la cruz y la resurrección, y también enfatiza la Gran Comisión misionera. Ahora es el periodo entre el ascenso de Jesús y la segunda venida. Es un periodo misionero. El llamado especial que hay que realizar en este periodo es la misión. Debemos buscar los mejores métodos para hacernos cargo de esta misión. En el Nuevo Testamento hay 4 lugares donde aparecen los mandatos misioneros. Si bien estos versículos difieren en el punto de énfasis, el corazón es el mismo. El punto en común es que hay que anunciar el Evangelio desde Israel hasta lo último de la tierra a todos los pueblos. Pero el pasaje que enseña de modo más concreto el mandato misionero es Mateo 28, 18 al 20. Este pasaje bíblico está en modo imperativo. Hay varias teorías para interpretar el mandato de este pasaje. Se resumen en los siguientes. Primero, interpretación de imperativo misionero. Es el esquema número 1. Id, haced discípulos, bautizad, enseñad. Son 4 imperativos, pero la primera palabra id en realidad es un participio. Por lo tanto, serían 3 imperativos. Yendo, haced discípulos. Bautizad, enseñad. Podemos ver 3 esquemas. Estos 3 pueden resumirse en 2. Se puede decir del siguiente modo: yendo, haced discípulos, bautizad. Enseñad. Entendiéndolo en 2 etapas: misión y educación. Enseñad es interpretado como la educación posterior al arrepentimiento. El mandato misionero significa mandato para nosotros. Es decir, es el mandato de anunciar sí o sí. 2 entre paréntesis, observemos el contenido del mandato misionero. A raíz del advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés,
los discípulos anunciaron el Evangelio en Judea, Samaria y yendo a otras regiones. No solo bautizaban ni enseñaban, sino que se esforzaban en hacer discípulos. El bautismo y la educación ocupan un lugar importante en el mandato misionero, pero no son las metas. El bautismo y la educación son de apoyo para la misión. Por lo tanto, no hay que considerar en forma dualista el bautismo y la educación, sino que tienen en común el hacer discípulos. El Espíritu Santo existe en el mundo de Dios y obra en el mundo de Jesucristo. Por la guía del Espíritu Santo, la Iglesia primitiva hizo misión a los gentiles, y el apóstol Pablo hizo grandes esfuerzos en ejercer esta misión. O sea, los cristianos no solo creen y reciben la salvación, sino que como fieles discípulos de Jesús, tienen que ser miembros activos y responsables de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo realizó fielmente esta labor, y dijo: «Sed imitadores de mí como yo de Cristo». Enfatiza que participemos en la misión y los sufrimientos. Las actividades misioneras del apóstol Pablo consistían en hacer discípulos de Jesús. Su misión no consistía solamente en anunciar el Evangelio. Pablo se esforzaba en discipular para hacer discípulos de Cristo. Las actividades de Pablo para hacer discípulos partía de fundar iglesias. Misión sin pastorado y pastorado sin misión no tienen sentido. La iglesia de Antioquía llegó a ser de una iglesia que recibió misión a una iglesia misionera. Podemos saber que esta iglesia muestra el ejemplo de una iglesia que hace misiones. Hasta ahora estuvimos estudiando el tema de el Nuevo Testamento y la misión. Veamos la parte 2, la historia de la misión. Capítulo 1. Época de la misión de los apóstoles. Este periodo es del siguiente modo. Desde el ascenso de Cristo hasta la muerte del apóstol Juan, este es el periodo de la misión de los apóstoles. En este periodo los apóstoles se esforzaban en anunciar hasta lejos la emoción de los que experimentaron. Veamos los principios normativos de la misión de los apóstoles. 1 entre paréntesis, predicación de la salvación de Cristo. El propósito de la misión de los apóstoles era dar a conocer a todas las personas que Jesucristo es el único Salvador que salva del pecado a la humanidad. La predicación de la redención es el propósito más importante en el ministerio de Cristo y los apóstoles. Este es el único propósito de los apóstoles. Los apóstoles no estaban atados a un plan ambiguo. Enfocaron sus esfuerzos en predicar la redención de Cristo. Los apóstoles se movieron, siguiendo el principio misionero de predicar la redención de Cristo. 2 entre paréntesis, la forma de misión de los apóstoles. La forma de misionar de los apóstoles no consistía en estar limitados a una región fija. Se enfocaron en predicar extensivamente hasta lo último de la tierra. A todos los pueblos, a todas las personas, hasta lo último de la tierra.
Estas expresiones reflejan muy bien la forma de misionar de los apóstoles. La obra del Evangelio que comenzó en Jerusalén, primero con los 12 discípulos, luego con los 70 discípulos, consistía en predicar el Evangelio en cada aldea. Luego de experimentar el advenimiento del Espíritu Santo, cada uno predicó el Evangelio. Cuando los creyentes fueron dispersados a diversas regiones por las persecuciones, ellos anunciaron el Evangelio en cada región. Luego de la conversión de Pablo, la obra misionera se expandió más y se abrió la puerta de la misión a Europa. La forma misionera de los apóstoles consistía en expandirse comenzando desde lo más cercano. Hechos 1:8 es el principio de la expansión. 3, entre paréntesis, responsabilidad misionera. Todos los miembros tienen la responsabilidad misionera. Lo podemos ver a través del imperativo id de la Gran Comisión. Todos los pueblos que fueron llamados por Cristo tienen la responsabilidad misionera. Los creyentes que comprendieron la gracia redentora se consagran a Cristo y cumplen la responsabilidad misionera. Finalmente se aplica que todos los cristianos somos misioneros. 2. Veamos los métodos misioneros de los tiempos apostólicos. El principio misionero es de lo más básico. Sobre este marco se presentan los métodos misioneros. Podemos resumir los métodos misioneros del Nuevo Testamento del siguiente modo. 1 entre paréntesis. Método de evangelismo verbal. Sin importar la época, este es el mejor método misionero. El método evangelístico de Jesús también era evangelismo verbal. Las actividades de conversiones luego del advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés también son el resultado de evangelización verbales. Las conversiones de 3.000 personas y 5.000 personas en un día fueron el resultado de la predicación verbal de Pedro. El evangelismo verbal es lo más básico, lo más eficaz y lo más grande. Es el evangelismo de boca en boca. 2 entre paréntesis, método de evangelismo itinerante. Este también es el método que usó Jesús. El evangelismo itinerante de Jesús en Galilea y los viajes misioneros del apóstol Pablo son los más representativos. El evangelismo itinerante consiste en evangelizar a los que aún no son salvos y visitar a los creyentes para enseñarles y animarles. 3 entre paréntesis, evangelismo personal. Es levemente similar al evangelismo verbal, pero es un evangelismo de persona a persona individualmente. Jesús solía usar este método evangelístico con frecuencia, con preferencia.
Lo vemos en la conversación con Nicodemo, la conversación con la mujer samaritana en el pozo de Sicar, en la conversación con Zaqueo y la conversación en la aldea de Betania. El método de evangelismo personal fue el método misionero más universal y extendido también en la época de los apóstoles. Es también el método más extendido hoy en día. 4. Entre paréntesis, evangelismo literario. Fue usado para apoyar el método verbal. La formación del Nuevo Testamento se desarrolló como una forma de evangelismo literario. Se enviaron textos escritos, o sea, epístolas, a los creyentes de cada región para consolarlos, animarlos y ayudarles en el crecimiento de la fe. 5. Entre paréntesis, capacitación de ministros. Es importante capacitar a los ministros locales. El apóstol Pablo eligió y capacitó a los jóvenes Tito y Timoteo. Este es un método muy importante en la labor misionera. Elegir y capacitar a los nativos locales es la función más básica para el crecimiento de la obra misionera. 3. Desarrollo de la obra misionera en los tiempos apostólicos. 1. Entre paréntesis. Expansión del área de predicación. Luego del ascenso de Cristo, con el advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés, se amplió el área de predicación. Los reunidos en Jerusalén en ese momento provenían de diversas regiones. Las regiones donde vivían ellos son lugares que hoy en día pertenecen al Medio Oriente. Las regiones donde misionaron los apóstoles eran Samaria, Antioquía, Chipre. El apóstol Pablo misionó en Asia Menor, Grecia, Roma, y su influencia llegó hasta España. Finalizamos la tercera clase de misiología. Muchas gracias.